¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz. Y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad. Cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: Eche afuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y llamándolos, les decía en parábolas: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 3, 28. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Les aseguré a todos el perdón de mi Hijo. Si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su Maestro, sino que valerosos y como triunfadores, no se habrían separado jamás de su lado. Tú debes saber que después de la muerte de mi Hijo, me retiré al cenáculo junto con el amado Juan y Magdalena, pero mi corazón quedaba traspasado porque solo Juan estaba a mi lado y en mi dolor decía: ¿y los otros apóstoles dónde están? Pero en cuanto estos oyeron que Jesús había muerto, tocados por gracias especiales, todos conmovidos y llorando, uno a uno, los fugitivos
se pusieron en torno a mí, haciéndome corona, y con lágrimas y suspiros me pedían perdón de que tan vilmente lo habían abandonado y huido de su maestro. Yo los acogí maternalmente en el arca de refugio y de salvación de mi corazón, y les aseguré a todos el perdón de mi Hijo. Los alenté a no temer. Les dije que su suerte estaba en mis manos, porque a todos me los había dado por hijos, y yo como a tales los reconocía. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi Hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena. Después las piadosas mujeres, y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Y yo escuchaba a todos, y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Por la noche, ya casi todos los apóstoles lo habían visto, y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. ¡Qué cambio de escena, hija querida! Símbolo de quien se ha hecho dominar primero por la voluntad humana, que representa a los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro. Y es tanto el temor y el pavor que se esconden, y Pedro llega hasta a negarlo. Oh, si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su maestro, sino que valerosos y como triunfadores no se habrían separado jamás de su lado, y se sentirían honrados de dar la vida por defenderlo. Marcos 3, 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Pecado contra el Espíritu Santo. Especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo, y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 31, capítulo 11, párrafo 2. Cuando la criatura se dispone a hacer un acto en mi voluntad, ella arma su potencia y simplifica. Forma el vacío y forma naturaleza divina en la voluntad humana. Y como triunfadora, forma su camino en la voluntad de la criatura y camina siempre, y solo se detiene y le viene impedido el paso cuando el querer humano le pone las barreras con el hacer no la mía, sino su voluntad. Qué delito impedir el camino, el paso a mi querer en la voluntad de la criatura. Por ello creé a las criaturas, para formarme tantos caminos en las voluntades humanas, para poder tener mi camino continuo y por tanto mi acto obrante en ellas. Y quien impide mi camino quisiera impedirme la continuación de mi creación,
obstaculizar mis pasos, atarme las manos a fin de que no obre. Ay, el no hacer mi voluntad parece que sea cosa de nada. Sin embargo, es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para las pobres criaturas, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si se quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere, aun cuando le costase la vida. Por ello, sea atenta, adora mi voluntad y lo que ha dispuesto de ti, si quieres contentar a tu Jesús. Marcos 3, 24 a 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda abandonada en los brazos de Jesús, y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, por cuanto más el alma está fundida conmigo, tanto más yo puedo darle, y ella puede tomar de mí. Sucede como entre el mar y el riachuelo, separado este del mar solo por una pared. Están tan cerca que si se quitase esta pared, el mar y el riachuelo se volverían un solo mar. Ahora, si el mar desborda, el riachuelo, estando cerca, recibe las aguas del mar. Si las olas fragorosas se levantan, al descender descargan en el riachuelo. El agua del mar se filtra a través de las fisuras de la pared, así que el pequeño riachuelo recibe siempre del mar. Y como él es pequeño, se llena siempre más con esta agua que recibe del mar y da nuevamente al mar el agua recibida para recibirla de nuevo. Pero esto sucede porque el riachuelo está cercano al mar. Si estuviese lejano, ni el mar podría dar, ni él podría recibir. La lejanía lo pondría en tal condición que ni siquiera podría conocer el mar. Pero mientras esto decía, ponía delante a mi mente la imagen del mar y del pequeño riachuelo. Y entonces ha vuelto a decir: hija mía, el mar es Dios. El pequeño riachuelo es el alma. La pared que divide el uno del otro es la naturaleza humana que hace distinguir a Dios y a la criatura. Los desbordamientos, las olas que continuamente se levantan para descargar en el riachuelo, son mi divina voluntad que quiere dar tanto a la criatura para hacer que el pequeño riachuelo, llenándose e hinchándose, desborde,
forme sus olas levantadas por el viento de la suprema voluntad y se viertan en el mar divino para llenarse nuevamente, de modo que puede decir: hago la voluntad del mar, y si bien soy pequeño, también yo hago lo que él hace, desbordo, formo mis olas, me levanto y busco dar al mar lo que él me da. Así que el alma que está fundida conmigo y se hace dominar por mi voluntad es la repetidora de los actos divinos. Su amor, sus adoraciones, sus plegarias y todo lo que hace es el desahogo de lo que ha recibido de Dios para poderle decir: es tu amor que te ama. Son tus adoraciones que te adoran. Son tus plegarias que te ruegan. Es tu voluntad que, invistiéndome, me hace hacer lo que haces tú, para dártelas nuevamente como cosas tuyas. Jesús ha hecho silencio, pero después, como tomado por un énfasis irresistible de amor, ha agregado: oh potencia de mi voluntad, cómo eres grande. Tú sola unes al ser más grande, más alto, con el ser más pequeño y más bajo, y de ellos formas uno solo. Tú sola tienes la virtud de vaciar a la criatura de todo lo que no te pertenece, para poder, con tus reflejos, formar en ella aquel sol eterno que con sus rayos, llenando cielo y tierra, va a confundirse con el sol de la majestad suprema. Tú sola tienes esta virtud de comunicar la fuerza suprema, de tal modo que pueda, con tu fuerza, elevarse la criatura a aquel acto único del Dios creador. Ay, hija mía, la criatura, cuando no vive en la unidad de mi voluntad, pierde la fuerza única y queda como desunida de aquella fuerza que llena cielo y tierra y sostiene a todo el universo como si fuera la más pequeña pluma. Ahora, cuando el alma no se hace dominar por mi voluntad, pierde la fuerza única en todas sus acciones. Por lo tanto, no saliendo de una sola fuerza, todos sus actos quedan divididos entre ellos. Dividido el amor, separada la acción, desunida la plegaria. Así que todos los actos de la criatura, estando divididos, son pobres, mezquinos, sin luz. Así que la paciencia es pobre. La caridad es débil. La obediencia es imperfecta. La humildad es ciega. La plegaria es muda. El sacrificio es sin vida, sin vigor, porque faltando mi voluntad falta la fuerza única que, uniendo todo, da la misma fuerza a cada uno de los actos de las criaturas, y por eso no solo quedan divididos entre ellos, sino que quedan viciados por la voluntad humana, y por eso queda cada uno con su defecto. Esto le sucedió a Adán. Con el sustraerse de la voluntad suprema, perdió la fuerza única de su Creador, y quedando con su fuerza humana limitada, sentía el cansancio en su obrar. Mucho más, pues la fuerza que usaba para cumplir una acción lo debilitaba, y debiendo hacer otra acción no sentía la fuerza. Así que tocó con la mano la pobreza de sus acciones, que no teniendo la misma fuerza, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Sucedió como a un rico señor que posee propiedades extensísimas. Mientras éstas
son de un solo dueño, él hace alarde, hace grandes gastos. Quién sabe cuántos siervos mantiene y con los grandes réditos que recibe hace siempre nuevas adquisiciones. Pero supón que esta propiedad fuese dividida con otros herederos, he aquí que está ya perdida su gran fuerza. No puede hacer alarde como antes, ni hacer nuevas adquisiciones. Se debe limitar en los gastos. Sus siervos son pocos, así que su grandeza, su señorío, ha desaparecido. Apenas le quedan las trazas. Así le sucedió a Adán. Con el sustraerse de mi voluntad perdió la fuerza única de su Creador. Y con esto perdió su señorío, su dominio. No sintió más la fuerza de hacer alarde en el bien. Así sucede para quien no está del todo abandonado en brazos de mi voluntad, porque con ella la fuerza del bien se convierte en naturaleza y la pobreza no existe. Marcos 3, 23 a 26. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Reunirá a los elegidos de los cuatro vientos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 46. El querer divino no puede reinar si las tres potencias del alma no están ordenadas con Dios. Las privaciones de mi dulce Jesús se van haciendo más largas. Oh, cómo me hace anhelar su retorno. Cómo las horas, los días, me parecen siglos sin Él, pero siglos de noches, no de días. Entonces, mientras estaba con ansias esperando su regreso, como relámpago que surge, ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a Él me ha dicho: hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro, las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina, la estancia segura e inmutable donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora, mi voluntad para poder formar su reino en lo íntimo del alma puede encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios. Y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas tres potencias
tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí, y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no sería un reino dividido, sino uno solo, y por lo tanto su dominio y su régimen sería uno solo. Mucho más que mi voluntad no sabe reinar donde no hay orden y armonía, inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas, y el alma jamás puede estar ordenada y armonizada con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas, de modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. Ah, hija mía, cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana. Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara, que han puesto barricadas en los caminos para impedirnos el paso y romper con nosotros las comunicaciones, mientras que estas tres potencias fueron el don más grande que le hicimos al crearla. Estas tres potencias debían servir para comprender a aquel que las había creado, para hacer crecer su semejanza y transfundida su voluntad en la de su Creador, darle el derecho de hacerla reinar. He aquí el por qué el supremo querer no puede reinar en el alma si estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, no se dan la mano entre ellas para regresar a la finalidad por la cual Dios las ha creado. Por eso ruega a fin de que estas tres potencias regresen al orden y a la armonía de su Creador, para que así mi supremo querer pueda reinar con su pleno triunfo. Marcos 3, 28 a 29. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Reparemos en María a Jesús por las almas que llevan el sello de la perdición, almas que no esperan ya en su perdón. Hay almas que llevan el sello de la perdición, almas que pecan y huyen de Jesús, que lo ofenden y no esperan ya en su perdón. Son los nuevos Judas dispersos por la tierra que traspasan su corazón tan amargado. Démosles la sangre de Jesús para que borre en ellos el sello de la perdición y les dé el de la salvación, para que ponga en sus corazones tanta confianza y amor después de la culpa, que los haga correr para ir a abrazarse a los pies de Jesús y así jamás volver a separarse de Él. Mira, oh Madre, hay almas que corren como desesperadas hacia la perdición y no hay quien las pueda detener. Pongamos la sangre de Jesús ante sus pies para que al tocarla, sintiendo su luz y sus súplicas, puedan retroceder y emprender el camino de la salvación.
Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.